vamos a hablar con el doctor Julio Rodríguez. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Cómo está, señor Buenas Chema? noches. Buenas noches. Tipo imprudente. El tipo es el tipo jurídico penal. Correcto, así es. Pero todos conocemos a tipos imprudentes. Lamentablemente vivimos en el Perú con una cantidad enorme. Claro, y entonces tenemos una idea de la imprudencia, pero no necesariamente de lo que es jurídicamente un comportamiento imprudente. ¿Qué es lo que se considera prudente y qué es lo que se considera imprudente en la doctrina hoy día? Y eso ha cambiado bastante de lo que antes se concebía. Ahora es mucho más objetivo y funcional, es decir, un comportamiento imprudente es un comportamiento que va contra normas de cuidados, nada más. Porque calificar a alguien como poco prudente o muy imprudente estaría otra vez en el análisis que usted acaba de hacer, subjetivo. Es decir, muy subjetivo, muy gaseoso. Entonces, es simplemente un comportamiento que va contrario a lo que las normas de cuidado exigen para cualquier tipo de actividad de riesgo que la sociedad tiene. Por ejemplo, yo debo suponer, supongo que esto es algo que está universalmente aceptado, que para dar una curva en el auto alguien tiene que tomar un cuidado especial. Sí. Y estar alerta en una forma determinada. Y lo dice el reglamento de tránsito en sentido general. Las reglas de cuidado no pueden ser todas definidas de manera detallada, porque pues, imagínese usted, tendríamos un código de tránsito claro, que tendríamos que cargarlo en carretilla, porque serían tantos tomos y tomos. Por eso se dice que, por ejemplo, en esa actividad de riesgo, la persona tiene que actuar siempre con la máxima atención debida. Correcto. ¿Está desarrollado en el Perú el derecho contra la imprudencia? Es decir, la acción legal contra personas o por defender el derecho o la acción civil de aquellas personas que han sido perjudicadas por una imprudencia? Lamentablemente en el Perú hay poco conocimiento del tema, en el ámbito legal, imagínese usted. Como lo comenta en el prólogo en César San Martín, este es el único libro en el ámbito nacional que trata este tema. Sí, pues, no hay otro libro que se dedique específicamente a la criminalidad imprudente. Y a lo largo de las decisiones jurisprudenciales uno encuentra vacíos enormes, porque no hay pues una formación adecuada en el ámbito de los jueces penales de cómo calcular, por ejemplo, la reparación a la víctima afectada por un hecho imprudente. Que es uno de los grandes temas. Siempre yo me pregunto cuánto cuesta la vida humana en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el valor de la vida humana? ¿De qué depende ese valor? ¿Cuánto cuesta un brazo? ¿Cuánto cuesta una pierna? Y eso en otros ámbitos del derecho está definido. Y lo lamentable es que no se traslade al ámbito penal, por ejemplo. Uno va al ámbito del derecho resarcitorio y va a encontrar allí claramente por prácticas, por ejemplo, en el trabajo, cuando se violan reglas de cuidado en el ámbito laboral, cuánto se paga por perder un dedo, por perder un brazo, por perder una mano, y se hace un análisis racional y objetivo de una prognosis de lo que esta persona va a dejar de hacer a futuro, lo que puede dejar de percibir, y se cuantifica. Eso en el ámbito penal no sucede. Y por eso tenemos unas reparaciones que son realmente ínfimas. Así ínfimas, ridículas. Claro. A personas por la vida les pagan pues 1.500 soles, 2.000 soles. Eso es verdaderamente atroz. En otras partes del mundo pues eso no es así, ¿no? Evidentemente esto, qué sé yo, en países del primer mundo el costo de un brazo es altísimo. Sí, así es. Y claro, y si usted se gana la vida con el brazo más. Correcto. Y si usted es una persona que tiene 30 años de edad y todavía tiene 20 años de vida útil, así es. Hay un lucro cesante ahí, digamos, ¿no? Correcto, o sea, hay algo que deje de percibir en el tiempo. Claro. Y eso tiene que cuantificarse. Lo que sucede, como le digo yo, acá hay un desconocimiento de los jueces penales de esos criterios. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Por el compartimentaje propio hoy día del derecho. O sea, el derecho hoy día ha cambiado tanto. Si una persona simplemente recuerda lo que sucedió en la Facultad de Derecho hace 20 años, hay una serie de especialidades que ni siquiera existían en ese momento. Completamente diferente. Claro, ha cambiado vertiginosamente. Entonces, hay un desconocimiento. ¿Por qué? Porque los magistrados, y eso me parece correcto, orientan su práctica a una especialización. Lo que sucede es que esa especialización tiene que ser permanentemente complementada y actualizada. Y eso es lo que muchas veces no sucede. Entonces, si no hay esa complementariedad y una actualización en el mundo del derecho, la persona pierde vigencia. El derecho es totalmente dinámico, cambia permanentemente. Entonces, la persona tiene que estar actualizándose. Como yo le digo a mis alumnos en la universidad, ustedes han escogido derecho, nunca van a dejar de aprender, nunca van a dejar de aparecer cosas nuevas. Y van a tener necesariamente que estar viviendo una actualización perpetua para que ustedes sigan vigentes en su práctica profesional. Además, tienen que saber algo de medicina.
Porque hay avances médicos que están incorporados al concepto de prudencia y de imprudencia también. Y otra ciencia, ¿no? Economía, por supuesto. No, claro. Evidentemente la interdisciplinaridad es importantísima. Dese cuenta, por ejemplo, de tener conocimientos ya que van de acuerdo a la actividad de riesgo, porque el mundo ha cambiado tanto. Lo que pasaba hace 50 años, imagínese usted, yo prohibía ciertos riesgos. Exactamente. Hoy día no prohíbo ninguno. No, pues. Lo que hago es regularlos. El caso lamentable de este globo aerostático, por ejemplo, es una actividad de riesgo. Seguro. Que está permitido en todos lados. Es más, volar en globo es la forma de volar más segura. ¿Qué tengo que hacer? Establecer reglas de cuidado para que esa actividad no genere resultados lesivos. Y en el caso peruano, por ejemplo, no existe una regulación. No existe una regulación. A esta persona debió contar con GPS, comunicación Por de supuesto, radio. mínimamente. Así es, instrumental que le permite determinar, por ejemplo, la dirección del viento, la intensidad del viento, para poder saber dónde estaban. Lo que aparentemente uno ha conocido es que este globo acabó en el mar, uno, por falta de gas, y dos, porque ni siquiera sabían dónde estaban. Uno de los grandes factores de muerte en el país es la propia imprudencia de la víctima. Sí. De, entre comillas, víctima que en la práctica no lo llega a hacer. O sea, quien cruza debajo del puente peatonal... Típico cruce de las pistas, típico. En otros países sucede al revés, aunque suene duro, pero eso es lo correcto. La persona que cruza por debajo de un puente peatonal y es atropellada, lo que genera es que los deudos del fallecido tienen que indemnizar al propietario del vehículo. Sí, pues. Porque el propietario del vehículo está actuando conforme el derecho le permite. Exactamente. Porque si no, el mensaje sería absolutamente contradictorio. O sea, yo a una persona le exijo comportarse de acuerdo a derecho, pero te comportes o no te comportes, te voy a castigar. ¿Qué es lo que sucede? Lo que lamentablemente pasa en el Perú. O sea, si yo me comporto bien, igual voy a ser perseguido penalmente, entonces ¿para qué me comporto bien? Exactamente. O sea, el mensaje que se da a veces es nefasto, porque yo hace un tiempo tuve a unas personas que me hicieron una consulta legal, habían estado por la carretera conduciendo, se les cruzó un mototaxista en estado de ebriedad, sin tener brevete ni SOAT. ¿Qué sucedió? Murió una de las pasajeras de la mototaxi y esta persona venía conduciendo por la carretera dentro de los límites de velocidad, todo perfecto. ¿Qué pasó? El fiscal los acaba procesando. ¿Y por qué los procesa? Y les dice, mire señor, yo tengo que procesarlo, porque si no, la comunidad se me viene encima. Exactamente. O sea, no hay principio de autoridad y a veces hay desconocimiento de lo que sucede de las instituciones y eso genera en la práctica un caos absoluto. Y lo que va a permitir es que la gente no entienda finalmente qué es lo que debe hacer con una regla de cuidado, cómo debe actuar, respetarla o no respetarla. Casos penales. Esto que está conmoviendo a todo el mundo ahora, el asesinato de esta chica por parte de este médico. ¿Cómo ve este caso usted? Bueno, es un caso del clásico psicópata. Psicópata. Es un psicópata, definitivamente. La forma de actuar, la frialdad, el no tener ningún tipo de reparo moral. Es lo que los norteamericanos llaman el moral insanity, el insano moral. No tiene ningún tipo de frenos este sujeto para realizar acciones de esta naturaleza. Pero eso no significa que lo vamos a excluir por psicópata. La cárcel está llena de psicópatas y son penalmente responsables. Sí, pues. Una persona que es capaz de hacer lo que aparentemente este sujeto ha reconocido haber hecho, pues si es que hubo acá un acto colindante con el secuestro, le va a corresponder cadena perpetua. Si no ha habido secuestro, sino lo que ha habido finalmente ha sido unas agresiones sexuales en donde se ha puesto a la víctima en situación de indefensión, la ha dopado o ha aprovechado su condición de médico para poder agredirla sexualmente y después de eso la ha matado, acá vamos a estar ante un concurso de delitos que va a permitir aplicársele a esta persona 35 años de pena privativa de libertad. O sea, estamos hablando de evidentemente un caso bastante grave. Lo que hay que definir después es qué le corresponden a los demás aparentes sujetos que han estado involucrados. Intervenido en la relación entre él y la chica. Así es, entre él y la chica, el famoso albañil que también ha intervenido. El albañil, correcto. Claro, el albañil, si solamente interviene para ocultar un cuerpo, pues él solamente es un encubridor. Es un encubridor. Y la pena máxima es 4 años para el encubrimiento. Correcto, encubrimiento. Entonces él podría ser un encubridor. La enfermera, si es que estuvo al momento en que se producen estos vejámenes sexuales, que es lo que este sujeto aparentemente
seguramente habría reconocido. Ella también pues tendría responsabilidad, por lo menos por si intervino en los hechos, porque le pasó, por ejemplo, todos estos productos para doparla, anestesiarla, ella sería cómplice de estos actos, Si ¿no? la ha asistido. Si lo ha asistido para ese tipo de... Al doctor, ¿no? Con la sí, anestesia. con la Porque es difícil que solo para una operación supuestamente de liposucción intervenga una sola persona. Correcto. No es lo correcto, no es lo aceptable, no es lo normal. ¿Cuántos psicópatas hay entre nosotros? Bueno, que no sabemos, que son personas perfectamente normales, aparentemente, hasta que un día hacen una cosa así. Sí, y en el Perú usted sabe que eso es extraño, porque el porcentaje de personas que tienen ciertas desviaciones en el comportamiento mental es bastante alto. Es más alto que en otros países. Más alto que en otros países. Y lo sorprendente es que no existe una práctica del Estado para poder tratar las enfermedades mentales. Porque, como usted sabe, hoy día todos los psiquiatras reconocen que no hay enfermedad mental curable, pero todas son tratables. Todas son tratables, claro. Pero los costos de los medicamentos son extremadamente altos. ¿Qué es nuestro gran déficit en materia de salud mental? En materia de salud pública estamos lejísimos. Estamos muy lejos, siempre tenemos el problema de los fármacos. Hay fármacos muy buenos ahora, ¿no? Antiguamente, hace 30 años, es un fármaco, es terrible. No, ya es un fármaco, pero hay que pagarlos, cuestan. Cuestan mucho. No son baratos. Y mientras la enfermedad mental es más grave, el fármaco es mucho más costoso. Da la impresión de que nuestra sociedad oculta ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las enfermedades mentales no... No, quieren que nunca sean noticia. Claro. Hay mucha gente que tiene paranoias, esquizofrenias y no están tratados. Y son un peligro. Claro. Esos sí son, por ejemplo... ¿Peligro de muerte? Claro, esos son penalmente irresponsables, por ejemplo. Esos sí son penalmente responsables. Así es. El psicópata no. El psicópata no. A esos no les puedo aplicar una pena, les tengo que aplicar una medida de seguridad. Los tengo que mandar a un centro de internamiento mental para sujetos que han cometido actos delictivos. Lo que sucede es que ahí viene la gran discusión. ¿Qué es más vejatorio de derechos fundamentales? ¿Las cárceles como están hoy día o los manicomios? Claro. Y muchos coinciden que los manicomios están en una situación de condiciones infrahumanas. Cuando vemos estos casos de estos llamados centros de rehabilitación para los drogadictos, es una cosa espantosa, es pavoroso. Imagínense que esos son hoteles 5 estrellas comparados con los pabellones donde colocan a los enfermos mentales que han cometido delito. Muchas veces ni siquiera tienen contacto con las personas que los cuidan. Les dan los alimentos por debajo y ni siquiera se preocupan qué es lo que sucede o no. Aterrador. Hubo un trabajo que se hizo en España analizando el manicomio versus la cárcel y casi fue... La cárcel era preferible. La cárcel era preferible, así es. La cárcel era preferible estar en manicomio. Doctor Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros. No, ¿Este libro ya se puede conseguir en librerías? Ya se puede conseguir, sí. Este libro lo está distribuyendo la editorial Grisley. Correcto. Y además tiene un precio asequible para todos los estudiantes de Derecho, para los profesionales del Derecho, porque mi idea cuando escribo es que sea leído. Yo no escribo para que no sea leído y por eso he renunciado a los derechos de autor. Yo no cobro derechos de autor para que el precio del libro, a pesar de estar hecho en tapa dura, en una edición muy bien trabajada, tenga el precio más bajo posible.